Muy bien, le damos la más cordial bienvenida a cada uno de los presentes. Vamos a iniciar este webinar gratuito que le hemos titulado Clasificación de electrodos según la especificación AWS A5.18. Vamos a ir directamente a esta especificación de AWS. Por aquí la tenemos ya en pantalla. Esta es la portada de la especificación AWS A5.18. Es la especificación para electrodos y varillas de aceros al carbono para procesos que tienen o conllevan gas de protección, arco eléctrico con gas de protección. Bien, como toda especificación de AWS, siempre hay un alcance que es bueno repasar al menos las primeras líneas de ese alcance. Veamos. Dice lo siguiente el alcance de esta especificación A5.18. Esta especificación prescribe los requisitos para la clasificación de electrodos de acero al carbono, ya sea sólido, compuesto trenzado y compuesto con núcleo de metal, y varillas sólidas para soldadura por arco metálico con gas, con protección gaseosa, GMAO, proceso de arco de tungsteno con gas, GTAO, y proceso de arco plasma, PAW. Entonces, esta especificación va a cubrir o va a abarcar los electrodos, los consumibles que tienen que ver directamente con tres procesos: GMAO, GTAO y proceso de arco plasma. Este es el plasma arc welding, estas son las iniciales. Plasma arc welding o arco eléctrico por plasma. Creo que los otros ya son bastante conocidos por todos ustedes, GMAO y GTAO. Veamos sobre la clasificación. Los electrodos y varillas sólidos recubiertos o cubiertos por la especificación A5.18 utilizan un sistema de clasificación basado en las unidades habituales en los Estados Unidos y se clasifican de acuerdo con la composición química del electrodo, tal como se especifica en la tabla 1, y las propiedades mecánicas soldadas, el metal de soldadura, como se especifica en la tabla 3 y 4. Vamos a dar un vistazo también en estas tablas 1, 3 y 4. Los electrodos trenzados compuestos y los electrodos con núcleo de metal compuesto cubiertos por esta especificación también utilizan un sistema de clasificación basado en las unidades habituales de los Estados Unidos y se clasifican de acuerdo con la composición química y las propiedades mecánicas del metal de soldadura, como se especifican en las tablas 2, 3 y 4, y también el gas protector empleado. Vamos a ampliar un poquito más esta diapositiva y tenemos la tabla 1. Bien. Recordemos que esta clasificación contempla el uso, los requerimientos para los electrodos y varillas sólidos. Esta tabla 1 sería para electrodos y varillas sólidos, ¿ok? Pero muestro rápidamente la tabla 2 y 3 por aquí. Tabla 2 nos muestra la composición química o requisitos de composición química para metal de soldadura de electrodos compuestos. Entonces es un segundo grupo. El primero fue electrodos sólidos y estos son electrodos compuestos. Tabla 3 es la tabla de requisitos o requerimientos para la prueba de tensión en su condición as welded o tal como se soldó. Requisito de prueba de tensión tal como se soldó. Y la tabla 4 nos muestra los requerimientos de la prueba de impacto también en su condición as welded o tal como se soldó. Entonces vamos nuevamente a la tabla 1 para ver la información que nos muestra esta tabla 1. Bien, esta tabla 1 nos va a mostrar básicamente los requisitos de composición química para varillas y electrodos sólidos. Entonces ahí tenemos una lista, ¿no? Una lista de los electrodos
empezando con R70S-2, R70S-3, ¿sí? Eso aumentando solamente, como pueden apreciar, aumenta el último dígito, el 3, aquí ahora es 4, es 6, 7, y al último cambia solamente por la G. Entonces, la primera parte se mantiene R70S para todos los casos, ¿sí? Y cambia solamente el último dígito. Ahora vamos a ver qué significa cada uno de esos dígitos, ¿ok? Por lo pronto mostramos solamente la información que contiene la tabla 1. Entonces, eso es requerimientos de composición química para electrodos y varillas sólidos. Esto es el número UNS, es el sistema de numeración unificado. Digamos que para estandarizar con otras normativas, siempre se toma en cuenta este número unificado UNS. La segunda columna, que dice A518M, representa a la clasificación de los electrodos, pero en el sistema internacional. ¿Okay? Habíamos indicado que esta columna es de uso habitual en los Estados Unidos, entonces tiene sus propias unidades, pero también tenemos la columna del sistema internacional de unidades. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué significa cada uno de estos letras, dígitos, números. Luego tenemos ya un bloque de porcentaje en peso. Esto es porcentaje en peso de los diferentes elementos químicos. Carbono, manganeso, silicio, fósforo, azufre, níquel, cromo, molibdeno, vanadio, cobre, titanio, circonio y aluminio. ¿Okay? Entonces, para cada uno de los elementos químicos le corresponde una cierta cantidad de porcentaje en peso. Por ejemplo, el electrodo R70S-2 tiene un porcentaje en peso de 0.07, ¿sí? 0.07% de contenido de carbono. Si lo comparamos, por ejemplo, con el R70S-7, este electrodo contiene de 0.07 hasta 0.15. ¿Ok? Entonces, si lo comparamos con el primero, este último incluye hasta valores de 0.14, 0.15. O sea, aumentó considerablemente, prácticamente al doble. Y bueno, los contenidos de manganeso, silicio, fósforo y los demás elementos químicos que le van a dar sus propiedades mecánicas respectivas. Uno de los que tal vez tiene bastante relevancia en los porcentajes en peso es el cromo también, ¿no? Por aquí el R70S tiene 0.15% en peso de cromo y se mantiene en realidad para todos los casos. Todos tienen el mismo porcentaje en peso. El vanadio también es el mismo, el molibdeno también. En algunos casos solamente van a haber algunas variaciones. Por ejemplo, el R70S-3 no contiene porcentaje en peso de titanio, ni circonio, ni tampoco aluminio. Bien. Aquí hay unas notas en la parte inferior. ¿Ok? Hay unas notas que están ahí en la traducción. Les voy a compartir también esta versión que tiene una traducción parcial, por lo menos, de algunos ítems importantes. ¿Ok? Pero esto lo vamos a ver en la parte final, donde tenemos un cuadro resumen de todo lo que es la clasificación y qué significa cada una de estas letras. Entonces avanzamos un poquito más. Tabla 2 nos muestra los requerimientos de composición química para el metal de soldadura. Esto es para electrodos compuestos. Entonces también, de manera similar como hemos visto para los electrodos sólidos, esto es ahora electrodos compuestos, los diferentes porcentajes en peso de carbono, de manganeso, silicio, los demás elementos químicos. Siempre una columna del sistema americano por aquí, el sistema internacional, sus unidades propias, sistema unificado UNS, pero también esta tabla incluye el gas de protección o los contenidos aproximados que se deben usar, recomendados de proporciones del gas de protección. Por ejemplo, el E70C, ¿sí? E70C me indica esta tabla en la columna de gas de protección que debería usar un 75-80% de argón, del gas argón, con un balance de CO2, ¿sí? De dióxido de carbono. Entonces sería la diferencia, ¿no? Si usamos 75%, el otro componente tendrá 25%. Si usamos 80% de un componente,
el otro va a tener 20%. Tal vez podríamos indicar esta línea. La X final que se muestra en la clasificación representa una C o una M que corresponde al gas de protección con el que se clasifica el electrodo. El uso de C designa el blindaje al 100% de CO2. ¿Sí? Cuando veamos presente la letra C, al final quiere decir que va a usar un porcentaje del 100% de CO2. ¿Sí? Y una letra M designa a una proporción de 75-80% de argón con un balance de CO2. Bueno, esto que está entre paréntesis es la especificación AWS A5.32, ¿ok? Que tiene su propia asignación. Entonces, podemos acudir a esta especificación, la A532, para ver detalles sobre las proporciones de gas y también el sistema de clasificación. Seguimos. Tabla 3 nos muestra los requerimientos de la prueba de tensión. El requerimiento de prueba de tensión para las siguientes clasificaciones AWS, A518, R70S-2, 3, 4, 6, 7, R70S, G, 3X, 6X, E70C, G, E70C, GS. Bien. La columna también de gas de protección, pero aquí lo nuevo, digamos, es que tenemos valores de los requerimientos de la prueba de tensión. Ese es el valor del esfuerzo de tracción y tenemos por aquí también el valor del esfuerzo de fluencia. Entonces, el esfuerzo de fluencia siempre es menor al esfuerzo de tracción. Entonces, por aquí tenemos, por ejemplo, que para estos electrodos R70S, 70S2, 3, sí, todos llevan el número 70. Entonces, claramente podemos ya deducir que este número 70 está relacionado con el valor del esfuerzo de tracción, el esfuerzo mínimo de resistencia a la tracción. En PSI sería 70.000, es decir, a este número 70 le hemos multiplicado por 1000 PSI y me da este valor, 70.000 PSI. Ahora, podríamos tomar también esta segunda columna, R48S-4, o cualquiera de estos, ¿no? Todos tienen el número 48 en realidad. Entonces, el número 48 lo vamos a multiplicar por 10, ¿sí? Por 10, y vamos a tener un resultado de el número que nos dio la multiplicación, en este caso 480, ¿ok? Por, bueno, esto 480 es en megapascals, ¿ok? Multiplicamos a 48 por 10 y me da un resultado en unidades de megapascals. Muy bien. Ahí lo tenemos. Para todos los casos, tiene un valor de 70, ¿sí? Para esta tabla 3. Entonces, el requerimiento de tensión es 70.000 PSI para el esfuerzo de tracción y el esfuerzo de fluencia va a ser 58.000 PSI o 400 megapascal para todos los casos, salvo para el E70C-GSX, no está especificado un esfuerzo de fluencia, pero sí el valor de esfuerzo de tracción, 70.000 PSI. También hay un valor o una columna de porcentaje de elongación. Cuando se hace la prueba de tracción, uno de los resultados que siempre tenemos también es el porcentaje de elongación. En algunas ocasiones también calculamos el porcentaje de reducción de área. Pero aquí tenemos por lo menos el porcentaje de elongación. O sea, cuánto se elonga, cuánto se estira la probeta una vez que ha sido traccionada. Entonces, ese es el porcentaje de elongación, 22%. Aquí también hay algunas notas, ¿sí? Para cada uno de los designadores, pero eso vamos a verlo como comenté en la parte final, en un resumen, la tabla de resumen. Tabla 4 también tenemos una tabla de requerimientos de la prueba de impacto, ¿sí? Requerimientos de la prueba de impacto en su condición tal como se soldó. Cuando decimos as welded o tal como se soldó, quiere decir que se van a hacer estas pruebas, esta prueba indicada en este caso de impacto, se lo va a hacer en su condición tal como se soldó, quiere decir que
no ha recibido esa soldadura ningún tratamiento térmico posterior a la soldadura, por ejemplo, ¿no? Ni ningún otro tipo de tratamiento, sino que una vez que se terminó de soldar en esa condición, no se le hizo ningún ensayo ni nada, entonces va a pasar recién a la prueba de impacto. Por aquí tenemos los valores de esfuerzo o resistencia al impacto promedio, ¿ok? Valores de 20 pies libra fuerza a esa temperatura, si lo calculamos en este sistema americano. Entonces, a menos 20 grados Fahrenheit o 27 joules a menos 30 grados centígrados. Entonces, creo que para la mayoría de las clasificaciones, salvo esta que dice no requerida, que sería el R70S-4, no requiere prueba de impacto. Pero el resto tienen valores de 27 joules, si queremos medirlo en el sistema internacional, 27 joules a menos 30 grados centígrados. Entonces, estos son los requerimientos para la prueba de impacto del ensayo Sharp. Las pruebas requeridas para cada clasificación se especifican en la tabla 5. El propósito de estas pruebas es determinar la composición química, las propiedades mecánicas y la solidez del metal de soldadura. El metal base para los conjuntos de prueba de soldadura, los procedimientos de soldadura y prueba que se emplearán y los resultados requeridos se proporcionan en las secciones 9 a 14. Se requiere al menos un conjunto de prueba de soldadura y es posible que se requieran dos, según el electrodo sólido, en lugar de compuesto y la forma en que se toma la muestra para el análisis químico, como se detalla en la tabla 5. Bien, entonces vamos a seguir. Bueno, aquí la tabla 5 muestra una serie de pruebas requeridas según el tipo de electrodos. En algunos casos se requiere, en algunos casos no se requiere, ya sean pruebas radiográficas, pruebas de análisis químico, prueba de tensión, prueba de doblez, ensayo de impacto, prueba de hidrógeno difusible. Sí, ahí está la lista completa de pruebas según los requerimientos, y esta tabla tiene que ser cumplida por los fabricantes de esos electrodos. Si no cumple con los requerimientos, pues ese electrodo, digamos, no está certificado. Y bueno, por aquí están las pruebas requeridas y en las siguientes figuras ya se muestran los ensambles de prueba, las placas de ensayo que se tienen que hacer, una placa soldada, y aquí están los especímenes, si es el caso que se requiera, las pruebas de impacto, el ensayo Sharpie o prueba de impacto. Por aquí está una probeta All Well Metal, significa que es una probeta constituida solamente o íntegramente por metal de soldadura y va a ser sometida a una prueba de tracción. Son las configuraciones, cómo se deben extraer las probetas, las dimensiones y toda esta información para un ensayo de verificación de consumibles. Los códigos de soldadura, por ejemplo, AWSD 1.1 también contemplan esquemas como estos donde se detallan cómo deben ser preparadas estas probetas, cómo deben ser preparados los cupones de prueba para un ensayo de verificación de consumibles, ¿sí? Pero nosotros vamos a concentrarnos un poquito en la clasificación, que viene un poquito más adelante, en esta especificación. Por aquí hay requerimientos de empaque, incluso para los fabricantes, dimensiones típicas. Vamos por aquí al anexo A. Este anexo A nos muestra la siguiente información. Es una guía de la especificación AWS A5.18. Y recomiendo bastante siempre estos anexos en la parte final, porque nos muestra incluso un pequeño resumen de cada una de las clasificaciones. Veamos, y también, por supuesto, la nomenclatura de qué significa cada uno de los designadores. Veamos. El sistema para identificar las clasificaciones de electrodos en esta especificación sigue el patrón estándar utilizado en otras especificaciones de metales de aporte AWS, como se muestra en la figura A1. Veamos rápidamente esta figura A1, está por aquí. Luego volvemos. Quiero dar un vistazo general nada más
de esta figura A1. Entonces, esto también lo vamos a estudiar en un momento. Este es el resumen ya, pero también es un buen esquema que nos muestra gráficamente y de manera textual también qué significa cada uno de estos designadores. R, los números que vienen a continuación, la letra S, la letra C, la X, Y, la N, los HZ, etc. Bien, entonces, volvemos a la página anterior porque aquí está un poquito más detallado. Luego analizamos ese esquema final. Muy bien. El prefijo E, en esa nomenclatura que hemos mostrado, ese prefijo E, designa un electrodo. Proviene de la palabra electrode, por aquí está en inglés, electrode. ¿Sí? Entonces, la letra E ya sabemos que indica electrodo. Así como también se describen otras especificaciones. Ahora bien, la letra R o las letras R indican que el metal de aporte puede usarse como electrodo o como varilla, ¿sí? La letra R es la inicial de esta palabrita que está por acá. Vamos a resaltarlo. Rod, ¿sí? Entonces, letra R es de la palabra rod o varilla y letra E de la palabra electrod. Entonces ahí como que ya no hay cómo confundirse si tomamos la designación original en inglés. Para A518 el número 70 indica la resistencia a la tracción mínima requerida como un múltiplo de 1000 P6. Habíamos dado un ejemplo incluso de 70, o sea, cuando está presente el número 70 ya sabemos que es 70 por 1000, lo multiplicamos por 1000 y nos da el valor de la resistencia a la tracción mínima en P6. P6 que es lo mismo que decir libras por pulgada cuadrada. Del metal de soldadura en una soldadura de prueba hecha de acuerdo con la especificación A518. De manera similar, A518M, en el sistema internacional nos referimos, número 48 indica la resistencia a la tracción mínima requerida como un múltiplo de 10 megapascals. ¿Sí? Dijimos, también habíamos dado el ejemplo de que el número 48 en el sistema internacional lo multiplicamos por 10 y eso nos da un resultado en megapascals. 48 por 10 nos da 480 megapascals. La letra S designa un electrodo sólido o varilla. Es decir, si vemos presente la letra S, eso va a significar que estamos ante un electrodo sólido. ¿Ok? Electrodo sólido o varilla. La letra C designa un electrodo compuesto. El dígito que sigue al guión, que pueden ser 2, 3, 4, 6, 7 o incluso puede ser la letra G o la letra GS, indica la composición química y o los requisitos de prueba de impacto especificados en las tablas 1 al 5. ¿Ok? Nuevamente, letra C designa un electrodo compuesto, letra S, electrodo sólido, y los dígitos 2, 3, 4, 6, 7, o las letras G o GS, tienen que ver con la composición química o también con los requerimientos de impacto. Bien, ahora estas letras G o GS, letras G o GS, también lo vamos a ver descrito de manera un poquito más detallada por acá, en este ítem A23. ¿Okay? Pero luego vamos a, para seguir el orden. En el caso de algunos electrodos compuestos trenzados y con núcleo metálico, seguirá la letra M o la letra C, indicando el tipo de gas de protección. La letra N, o el designador N, como sufijo a una clasificación, indica que el electrodo está destinado a ciertas soldaduras muy especiales de aplicaciones nucleares. Estas soldaduras se encuentran en la región del cinturón del núcleo del recipiente del reactor nuclear. Esta región está sujeta a una intensa radiación de neutrones, por lo tanto es necesario que los contenidos de fósforo, vanadio y cobre del metal de soldadura se limiten para resistir la fragilización inducida por la radiación de neutrones. Sí, entonces esto es para aplicaciones nucleares cuando veamos presente la letra N. Y también es probable que en las clasificaciones encontremos los designadores H,
acompañado de los números 16, 8 o 4. Estos designadores opcionales también se utilizan en esta especificación para identificar electrodos y varillas que han cumplido con los requisitos de clasificación obligatorios y ciertos requisitos complementarios según lo acordado entre proveedor y comprador. Un designador de hidrógeno difusible suplementario opcional H16, H8 o H4 puede seguir la designación de clasificación, lo que indica si el electrodo alcanzará un nivel máximo de hidrógeno 16, 8 o 4 mililitros por cada 100 gramos de metal depositado cuando se prueba, como se describe en AWS, A4.3. También se entiende que los electrodos que están designados para cumplir con los límites de hidrógeno más bajos o más bajos, como se especifica en la tabla 7, pueden cumplir con los límites de hidrógeno más altos sin necesariamente designarse como tales. ¿Sí? Y finalmente, la letra G en la clasificación. Esta especificación incluye metales de aporte o clasificaciones de metales de aporte como los R70S-G, E70G y E70C-GS. La letra G, eso es para pasadas múltiples, o la letra GS para pasadas múltiples, para pasadas simples. ¿Ok? Bien. Entonces vamos a ver esta misma información que acabamos de presentar, pero en el esquema general. Y bueno, esto nos va a ayudar bastante en realidad a entender este sistema de clasificación. ¿Ok? Cuando decimos clasificación, nos referimos a todos estos designadores, ¿no? Como puede ser este, por ejemplo. Esta primera línea, o la segunda, la tercera. Entonces, a esto llamamos la clasificación. Y la especificación es el documento que estamos estudiando en estos momentos, ¿ok? La especificación de AWS. Entonces, el sistema de clasificación contempla los siguientes designadores. Empezamos con el designador R. Esto dice, designa el uso como electrodo o como varilla. ¿Sí? R, o si estuviera presente solamente la letra E, indica que solamente es un comportamiento de electrodo. El siguiente designador, nos referimos a estos números, que puede ser 70 o 48, para esta especificación, indica los incrementos de 1000 PSI, la resistencia a la tracción mínima del metal de soldadura producido por un electrodo cuando se prueba de acuerdo con la especificación A518. En este caso, 70 indica 70.000 PSI. ¿Okay? Aquí estamos analizando solamente el número 70. ¿Okay? 48 analizamos al final de este esquema. Entonces, número 70 indica la resistencia mínima a la tracción multiplicado por 1000 PSI. Luego tenemos las letras S o C. Esto va a indicar si el metal de aporte es sólido, ¿sí? Si el electrodo o varilla es sólido, o si es electrodo compuesto. Entonces, letra S, sólido, letra C, compuesto. En esta tercera columna. Viene el guión, después del guión tenemos otro designador. Ese designador, bueno, aquí está representado como una letra X, ¿verdad? Pero indica la composición química del electrodo, de un electrodo sólido o composición química del metal de soldadura producido por un electrodo compuesto. El sufijo GS designa metales de aporte destinados a aplicaciones de una sola pasada únicamente. GS. Recordemos que habíamos indicado que ahí puede haber no solamente la letra GS por si acaso, sino puede estar presente los números 2, 3, 5, 7. ¿Sí? Nos referimos a este designador. Voy a retroceder a la página anterior para indicar esta información. Por acá. Las letras G indicaba pasada múltiple y letras GS, eso es pasada simple. ¿Sí? ¿Okay?
Entonces, letra G, pasada múltiple, y cuando encontremos la letra GS, esto es pasada simple. Entonces, es la única diferencia que hay entre los dos posibles designadores. Y estos otros, ya, estos no, estos iban, cuando encontramos estos designadores, a ver, dice, la letra S indica electrodo sólido, C compuesto, ya lo indicamos esto. Ahora, el dígito que sigue al guión 2, 3, 4, o sea, después del guión, vamos a encontrar posiblemente también estos valores, ¿sí? Los números 2, 3, 4, 6 y 7. Entonces, justamente es lo que estábamos indicando por acá. Después del guión, después de este guión, podríamos encontrar números, ¿ok? Los números que tienen que ver con la composición química. Pero también podemos encontrar la letra G o las letras Gs. Acabamos de indicar que tienen que ver con si es que el electrodo es para pasada múltiple o para pasada simple. O en todo caso, si encontramos un número único ahí, pues tendrá que ver con la composición química. Bien. Seguimos. Eso también ya lo hemos indicado, tenía que ver con la aplicación. La letra N se usa solo cuando se aplica la nota al pie B de la tabla 1. Consulte el anexo 1 para... Ya. Esto de aquí, letra N, tiene que ver con el ítem que habíamos indicado cuando hay aplicaciones nucleares, ¿no? Solamente para ese caso específico, es un designador opcional. Y este también es un designador opcional, que es el designador de hidrógeno difusible, suplementario opcional. También más información en la tabla 7. Y por aquí tenemos esta letra Y. Este designador indica el tipo de gas de protección utilizado para la clasificación de electrodos compuestos. El dióxido de carbono se indica con la letra C. Y, o sea, cuando hay un uso, cuando es requerido un uso de dióxido de carbono, entonces lo representamos con la letra C simplemente. Y cuando usamos una mezcla de 75-80% de argón combinado con CO2, entonces esto lo indicamos con la letra E. ¿Okay? Pues vamos a ver algunos ejemplos incluso para que nos quede un poquito más claro toda esta información. Y finalmente, este designador que lo habíamos analizado solamente en el sistema americano, el número 70, pero ahora estamos indicando aquí el designador 48. Entonces, eso se indica en incrementos de 10 megapascales la resistencia mínima a la tracción de metal de soldadura. ¿Okay? Entonces, para un ejemplo, por este caso de 48, multiplicamos por 10 y esto me da 480 megapascales. Muy bien, entonces ahí tenemos el sistema de clasificación. Ahí está el sistema completo con la traducción también que le vamos a compartir. Y ahora vamos a ver a manera de familiarizarnos un poquito más con algunas clasificaciones, tal vez las más conocidas. Hay un apéndice, dice aquí, consideraciones de soldadura. Acá hay muy buena información también, por ejemplo, hemos indicado al inicio que esta especificación aplica para proceso GMAO, para proceso GTAO y para proceso PAO o Plasma Arc Welding. ¿Ok? Para 3 procesos que cumplen con esta especificación. Ahora bien, por aquí hay información, por ejemplo, de los modos de transferencia para proceso GMAO. Ahí está una descripción detallada de los modos de transferencia, empezando con transferencia en spray. Por aquí continúa la transferencia en spray pulsado, transferencia globular, la transferencia en cortocircuito, ¿sí? Los 4 modos de transferencia en proceso GMAO. Entonces, ahí hay buena información en cuanto a consideraciones de soldadura. Incluso, miren, nos da información sobre el gas de protección característico que usa los diferentes tipos de transferencia. Por ejemplo, globular, se recomienda el uso de un 100% de CO2, pero no todas los modos de transferencia usan 100% de CO2. En algunos casos usan diferentes proporciones. Pero lo que quería mostrarles es esta información, por aquí donde dice A7, descripción y uso previsto de electrodos y varillas. Descripción y uso previsto de electrodos y varillas.
Entonces, creo que este es un buen título para entender lo que nos muestra en realidad este anexo en esta especificación. O sea, lo que nos quiere decir con este título es que aquí vamos a encontrar información básica, si bien es cierto es básica, pero fundamental en realidad, en cuanto a su uso previsto, a cómo deberían ser usados, en otras palabras, correctamente los electrodos y varillas. Entonces, empezamos con este primero, que es el R70S-2. Creo que ya podemos incluso rápidamente identificar qué son cada uno de los designadores, ¿no? Ya sabemos que es electrodo, R de Rod de varilla, 70 es la resistencia a la tracción en PSI, el S es debido a que es un electrodo sólido, electrodo varilla sólido, y el número 2 tiene que ver con la composición química, ¿sí? Entonces, toda esa información está en el esquema que hemos estudiado en la clasificación. Pero aquí vemos el uso debido de los electrodos, ¿sí? Descripción y uso debido. Dice, electrodos y varillas de la clasificación R70S-2 se usa principalmente para la soldadura de una sola pasada, pero en algunos casos también se puede usar para ciertas aplicaciones de varias pasadas. Debido a los desoxidantes agregados, estos metales de aporte se pueden usar para soldar aceros que tienen una superficie oxidada o sucia, con un posible sacrificio de la calidad de la soldadura dependiendo de la condición de la superficie. Los metales de aporte R70S-2 se usan ampliamente para producir soldaduras de alta tenacidad y alta calidad con el proceso JETA. Estos metales de aporte también son muy adecuados para su uso en una sola cara, fusión a través de la soldadura sin un gas protector de raíces en la parte posterior de la junta. Las especificaciones típicas para estos aceros son ASTM A36, A285, A515, A516, grado 70, ¿sí? Algunas recomendaciones de metales base que se pueden usar con este tipo de electrodos. Y bueno, esos son los correspondientes números en el sistema unificado UNS. Nos muestra por aquí esta sección A7, el electrodo R70S. R70S-3, ¿sí? Solamente difiere en el último dígito, el número 3, respecto del anterior. Entonces, R70S-3, electrodos y varillas, la clasificación es R70S-3, está diseñada para soldar soldaduras de pasada única y pasada múltiple. Las aplicaciones típicas del metal base suelen ser las mismas que las de la clasificación R70S-2. Los electrodos de la clasificación R70S-3 son los más utilizados de los electrodos en GMAO, clasificados para esta especificación. Entonces, aquí nos indica esta sección que estos electrodos y varillas son de alguna manera similares a los anteriores, pero la clasificación anterior indicaba que se usaba especialmente para, a ver, vamos a volver, para pasada, principalmente dice para una sola pasada. También en algunas aplicaciones se podía hacer pasadas múltiples, ¿ok? Pero digamos que principalmente se usa pasadas múltiples. Perdón, principalmente para pasadas de una sola pasada, ¿ok? Mientras que R70S-3 es indistinto, digamos que lo podemos usar tanto para pasada única como para pasadas múltiples. Y también se indicó que tal vez es la más usada en procesos GMO. R70S-4 nos tiene la siguiente información. Electrodos y varillas de la clasificación R70-4 están destinados a soldar acero donde las condiciones requieren más desoxidación que la proporcionada por el metal de aporte R70S-3. Las especificaciones típicas del metal base suelen ser las mismas que las clasificaciones 70S2. Esta clasificación no requiere pruebas de impacto. No requiere prueba de impacto o ensayo Sharpe. Una más o dos más podríamos mencionar. R70S-6 están diseñados para soldaduras de una o varias pasadas. Son especialmente adecuados para aplicaciones de chapa metálica donde se desean cordones de soldaduras suaves y aceros estructurales y de placas que tienen cantidades moderadas
de óxido o cascarilla de laminación. Estos electrodos permiten el uso de rangos de corriente más altos con gas protector de CO2 o con mezclas de argón y oxígeno o argón y dióxido de carbono. Sin embargo, estos electrodos requieren un mayor nivel de oxidación que los electrodos descritos anteriormente, cuando se utilizan mezclas de gas protector de argón binarias o ternarias según la especificación A5.32. Las especificaciones típicas del metal base son a menudo las mismas que las de la clasificación R70S-. Y una última, vamos a ver esta clasificación. Los electrodos y varillas de la clasificación R70S-7 están destinados a la soldadura de una o varias pasadas. Pueden permitir soldar con velocidades de desplazamiento más altas en comparación con los metales de aporte R70S-3. También brindan una acción humectante y una apariencia de cordón algo mejores en comparación con esos metales de aporte. Estos electrodos permiten el uso de rangos de corriente más altos con gas de protección CO2 o con mezclas de argón y oxígeno o argón y dióxido de carbono. Sin embargo, estos electrodos requieren un mayor nivel de oxidación, más CO2 o O2, como el electrodo descrito anteriormente, cuando se usan gas o mezcla de gas de protección de argón binarias o ternarias según A5.32. Las especificaciones típicas del metal base suelen ser las mismas que las clasificaciones R70S, lo que ya hemos visto también. Muy bien. Por ahí información más sobre hidrógeno difusible. Y culminamos con, en la parte final siempre hay una tabla, ¿sí? Una tabla, un cuadro resumen de las diferentes especificaciones. Recordemos que todas las especificaciones que son de la familia A5, o sea, que empiezan con estos números o combinación de letra y número A5, ¿sí? Son de la familia de metales de aportación de AWS. Entonces, ahí tenemos de A51, A52, y esto va hasta 531, 32, ¿no? 32 ya tiene que ver con metal, perdón, con gas de protección. Pero es un buen resumen en el sentido de que correlaciona proceso de soldadura con el tipo, o sí, el tipo de material. Por ejemplo, aquí tenemos en la columna primera acero al carbono, luego tenemos acero de baja aleación, acero inoxidable, fundición de hierro, aleaciones de níquel, aleación de titanio, aleación de cobre, aleación de circonio, de manganeso, etc. Entonces, dependiendo del tipo de material que vamos a trabajar o que vamos a soldar, pues podemos con esta tabla perfectamente seleccionar, según el proceso, por supuesto, que vamos a usar, una especificación. Teniendo la especificación, pues ahí encontramos toda la información de las clasificaciones como las que hemos visto. Entonces, es una buena tabla para consulta. Por ejemplo, acabamos de estudiar nosotros A5.18, ¿sí? Pero esto es para aplicación de acero al carbono. Y nos indica esta columna que eso aplica para proceso GTAO, GEMAO y PAO. 3 procesos. ¿Okay? Entonces, otra forma de leer esta tabla es según el proceso. Por ejemplo, si quisiéramos soldar o quisiéramos saber cuáles son las clasificaciones disponibles para soldar, por ejemplo, aceros al carbono con proceso de arco sumergido. Entonces vamos a esta columna, arco sumergido, y aquí tenemos acero al carbono. Entonces nos indica esta tabla que tenemos que acudir a la especificación A5.17. Y si quisiéramos usar este mismo proceso de arco sumergido, pero queremos soldar acero inoxidable, entonces, ¿cuál sería la especificación? Aquí lo tenemos. Acero inoxidable son los stainless steel y la especificación es la A5.9. ¿Bien? Y así, según el proceso, por ejemplo, si queremos soldar aleaciones de titanio, ¿ok? Con proceso GTAO, acudimos a esta especificación, la A5.16. ¿Sí? Específicamente estos materiales. La A5.16 nos permite eh, encontrar las clasificaciones para soldar aleaciones de titanio. Y así hay para todos los materiales una especificación indicada. Muy bien, señores.
es la información que queríamos mostrar. Especialmente nos hemos centrado un poquito en la clasificación o en el sistema de clasificación. ¿Sí? Creo que ahí está la información a la mano y clara para poder consultarla. Igual vamos a compartir en el grupo WhatsApp esta traducción, no al 100%, pero por lo menos algunos ítems principales hemos considerado y ahí están las traducciones disponibles. ¿Okay? Cualquier consulta la pueden escribir a nuestro número WhatsApp. ¿Sí? Y vamos a culminar en unos 3 minutos o máximo 5 minutos una presentación de un curso en el cual estudiamos algunas de estas especificaciones. Nos referimos al curso de entrenamiento CBWI. Este curso de entrenamiento CBWI, vamos a ubicar rápidamente el brochure de este curso que ahora les comparto, y también tenemos una oferta especial para los participantes de este webinar. Ok, entonces vamos. Este es el brochure de nuestro curso de entrenamiento CBWI. Actualmente hay un grupo que se viene preparando los sábados y los domingos, ¿ok? Con ello ya estamos en la 5ª semana de entrenamiento. Entonces vamos a aperturar, debido a solicitud de algunos alumnos, el mismo curso en paralelo prácticamente, que va a iniciar el 12 de diciembre, pero las clases ya no van a ser sábados y domingos para esta edición, sino que van a ser lunes, miércoles y viernes. Entonces, si este horario se ajusta a su disposición o disponibilidad horaria para usted, entonces esto sería lo más adecuado para usted. Bien, estos son los contenidos del esquema de certificación CBWI. Se prepara el alumno en las partes A, B y C del examen de certificación CBWI. La parte de fundamentos, la parte del examen práctico, y la parte C, el estudio de un código soldadura. Actualmente lo estamos indicando o estudiando, perdón, con el código AWS de 1.1 y también con API 11.04. Cualquiera sea su elección, usted se adecua simplemente a uno de esos dos códigos. Bien, ahí tenemos el sílabo del curso, las 4 semanas para la parte A, 2 semanas para la parte B y 4 semanas para la parte C, el código abierto. Bien. Entonces las clases, ya indicamos, son lunes, miércoles y sábado. Por aquí estaba el horario. Perdón, lunes, miércoles y viernes. Lunes de 7 a 10:30 p.m., miércoles de 7 a 10:30 p.m., viernes de 7 a 10 p.m. Están las 10 horas semanales, multiplicado por 10 semanas, esto nos da 100 horas de entrenamiento. Es una cantidad de horas considerable y suficiente para el estudio de estas 3 partes, A, B y C. ¿Ok? Entonces, y eso se le suma también los quizzes, los cuestionarios, también los simulacros al finalizar cada parte. Entonces, sumamos un total de 120 horas de entrenamiento. Bien, una buena cantidad de horas para su entrenamiento, preparación para el examen. Bien, este es el precio normal del curso, $830 americanos. Es el precio normal y creo que estamos dentro de la media. Hay otras organizaciones que tienen este mismo curso con menos cantidad de horas y con un precio un tanto mayor que este. Sin embargo, hemos considerado también un precio por lanzamiento del curso que tiene un tiempo limitado, ¿ok? Del 40% de descuento. ¿Okay? Entonces, si usted quiere acceder a este descuento, simplemente nos escribe a nuestro número WhatsApp y les damos todas las instrucciones, resolvemos algunas dudas que usted tenga, algunas interrogantes respecto del curso. ¿Sí? Entonces, le respondemos a todas sus consultas. ¿Sí? Yo sé que hay muchas preguntas respecto a este curso de entrenamiento, CWI, pero ya muchos alumnos lo vienen tomando en varias ediciones del curso exitosamente. Y bueno, también nosotros estamos satisfechos con el desarrollo y con toda la programación, con todo el sílabo que estamos impartiendo, con muy buenos resultados. ¿Listo? Entonces, usted puede acceder a este descuento, nos escribe para brindarle este cupón de descuento. ¿Perfecto? Los medios de pago, ahí tienen toda la información. Muy bien, señores. Entonces, sin más que añadir, vamos a hacer un nuevo webinar. La siguiente semana ya les vamos a compartir, es un buen tema, pero lo dejamos ahí todavía para su publicación en un par de días. Atentos al grupo WhatsApp, ahí vamos a estar compartiendo los siguientes eventos. Cursos de entrenamiento, programas, calificaciones y certificaciones.